Una de las preguntas más comunes que yo recibo en directos o en comentarios en los videos es algo así como: ¿esta gráfica va bien con esta placa? Me dicen obviamente modelo de gráfica y modelo de placa. O tal procesador con esta placa, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? ¿Está bien esta placa para este procesador? Etcétera. Siempre es una pregunta que va: ¿gráfica con placa está bien o procesador con placa está bien? Y me dicen dos modelos en específico. Y esa es una pregunta que yo le entiendo porque la placa es uno de los componentes más difíciles de entender en las computadoras. Obviamente, entender para qué sirve la gráfica es mucho más fácil, entender para qué sirve el procesador también, entender para qué sirve una fuente también es más fácil que entender qué es lo que hace una placa o qué hay que buscar en una placa. En este video les voy a explicar lo que el 99.9% de las personas necesita saber antes de comprarse una placa. Si ustedes se terminan este video, ya no van a volver a preguntar si tal placa va bien con tal gráfica o si tal procesador va bien con tal placa. Ustedes van a poder tomar esa decisión por su cuenta y van a poder saber si hicieron una mala compra o si hicieron una buena compra. Las tres cosas que ustedes necesitan saber son: número 1, delivery de energía; número 2, conectividad; y número 3, software. Nada más. Obviamente vamos a hablar más a detalle de cada una. Vamos a empezar por delivery de energía. Aquí tenemos de ejemplo una BC50 STLegend, pero lo que les voy a decir aplica para absolutamente todas las placas. Las placas reciben energía de la fuente por esta conexión de aquí y por esta conexión de aquí. Algunas de las placas solo tienen uno de esos conectores y otras placas tienen, como esta, dos. La razón por la que esta placa tiene dos conectores es para recibir energía más estable, no necesariamente más energía, y poder hacer overclock. También puede ser más energía. Generalmente va a encontrar en placas de gama media para arriba a dos de esos conectores o uno y medio, y en las placas de gama de entrada solo van a encontrar uno. ¿Es necesario conectar los dos? No. Con uno es suficiente. Conectar los dos tampoco te va a hacer daño, pero más que todo sirve si es que en algún momento vas a hacer overclock al procesador. O sea, pedirle más energía para pedirle más rendimiento a tu procesador. Nada más. En este video no vamos a hablar de overclock. Ok, ¿a qué me refiero con delivery de energía? El voltaje que le manda la fuente a estos conectores se convierte en otro voltaje para el procesador. Quien hace esa función es el módulo de regulador de voltaje, o VRM, que es esto de aquí. Esto que está tapado bajo estos disipadores, porque estos son disipadores, es el VRM. El VRM tiene fases de poder y tiene también amperaje. ¿Ok? El VRM se encarga de, si por ejemplo un procesador está pidiendo demasiados watts, de darle esos watts de manera constante, de darle el voltaje que necesita de manera constante. ¿Ok? Las placas de gama alta generalmente tienen un VRM súper bien construido y no van a tener ningún problema con ningún procesador, porque los procesadores consumen diferentes cantidades de energía. Las placas de gama de entrada van a tener problemas con procesadores de gama alta que consumen bastante, mientras que esas son más aptas para procesadores de gama de entrada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si ustedes combinan un 14900K con una placa como esta de aquí? Esta placa soporta, o sea, según las especificaciones, puedes ponerle un 14900K. Pero lo que va a pasar es, primero, esto de aquí, creo que puedo agrandar la foto, sí. Esto de aquí se va a calentar de más, porque esta placa, al ser básica y costar considerablemente menos, no tiene disipadores. Eso quiere decir que el tiempo de vida de estos capacitores y MOSFETs va a ser reducido. ¿Ok? Entonces, pierdes longevidad en tu placa. Segundo, el delivery de energía no va a ser tan constante, no va a ser tan bueno, sobre todo para un procesador como el 14900K, lo cual significa que no va a llegar a la cantidad de gigahertz que usualmente llegaría a ese procesador bajo carga. Eso no simplemente tienen que creerme. Hay videos, viéndolo, busquen ustedes 14900K con H610M. Una de las personas que hizo ese video, por ejemplo, se llama Random Gaming HD. Él combinó específicamente un chipset H610 con un 14900K y comparó cómo le iba al procesador versus una Z790, obviamente construida parecida a la STLegend que yo les estaba mostrando. Lo que pasó fue que el procesador solo estaba llegando hasta 4.7 GHz,
porque la misma placa estaba no permitiendo que consuma más, porque igual iba a poner en riesgo la temperatura de los DRM y simplemente no podía darle el delivery de energía suficiente. Mientras que la Z790, ese procesador llegaba hasta 5.7 GHz. Entonces, ahora que ustedes ya saben eso, me imagino se estarán preguntando, pero pucha, entonces tengo que saber específicamente cuántas fases de poder, para qué procesador, etcétera. No es que necesariamente tienes que saber eso, no es que tienes que saber de amperaje, de voltaje, para poder elegir una placa para tu procesador. Simplemente necesitas hacer lo siguiente. Si te vas a comprar este tipo de placas que son del peor chipset, llámese por ejemplo H610 o en el caso de AMD A620, solo combínalos con procesadores de gama de entrada. Por favor, no los combines con procesadores de gama media que por ejemplo tienen una K, como un 12600K en el caso de Intel, o en el caso de AMD con un Ryzen 9 7900X, por ejemplo. ¿Ok? De ahí, la mayoría de placas, una vez que entras a la gama de entrada media, la mayoría de placas van a poder soportar absolutamente cualquier procesador, porque los DRM generalmente están sobreconstruidos, porque tienen que tener algo de espacio, no pueden estar a las justas, nada más porque si no se compromete la longevidad del componente. Por ejemplo, acá les voy a dar unas cuantas recomendaciones. En AMD, esta placa de aquí generalmente está a 130 a 140 dólares en Amazon. Esta placa de aquí, con las 11 fases de poder que tiene, y me parece que es de un amperaje de 50, generalmente esta placa está en un amperaje de entre 40 y 60, va a tener suficiente capacidad para cualquier procesador de AMD. Desde el Ryzen 5 7500F hasta el Ryzen 9 9950X3D. ¿Ok? Ustedes van a poder poner ese procesador de forma tranquila e incluso hacerle algo de overclock, porque bueno, el overclock de AMD es simplemente un solo clic en la BIOS, sin ningún problema en esta placa o en una placa súper costosa. No va a haber ninguna diferencia de rendimiento entre los procesadores. ¿Ok? Este es un ejemplo de la placa con la que empieza. Todas las placas de todas las marcas están divididas también por fases de poder y todo eso. Si ustedes agarran una placa, por ejemplo, de MSI que más o menos cuesta lo mismo y ven que tiene también de repente 12 fases de poder o 11 fases de poder, como esta de aquí, considérenla igual. Aplica lo mismo que acabo de decir. Van a poder poner cualquier procesador que ustedes quieran. No necesitan tampoco comprarse una X670E para poder poner un procesador de gama alta. En el caso de Intel también, ASRock tiene buenos ejemplos de estas placas económicas, por eso prácticamente solo tengo ejemplos de ASRock. Esta B760M Pro RS, con las 9 fases de poder, puede soportar prácticamente cualquier procesador. Ojo que acá, en el caso de Intel generalmente consume más y el overclock es un poco más violento. O sea, se puede hacer overclock más violento. Eso, como yo comenté en un video pasado, eso es un hobby. Eso es algo que hacen usuarios avanzados. Y si estás haciendo este video, imagino que no eres un usuario avanzado. Y si piensas hacer algún tipo de overclock, va a ser un overclock de un solo clic en la BIOS. ¿Ok? Esta placa en adelante puedes poner cualquier procesador de Intel, ¿ok? Solo ten en cuenta que tienes que tener cuidado con el tema del overclock. Tranquilo que el overclock no es algo que tú vas a hacer de casualidad le hizo overclock al procesador, no. Es algo que intencionalmente haces y es algo que generalmente es de usuarios avanzados, y si eres un usuario avanzado, no vas a estar viendo este video, ya vas a saber qué placa elegir, etcétera, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Así que es la última vez que les recuerdo el tema del overclock en este video. A partir de esta placa, cualquier procesador en el caso de Intel. A partir de esta placa o similar de otra marca, cualquier procesador de AMD. Ahora vamos a hablar acerca de otra cosa que tiene que ver con el delivery de energía. Generalmente yo recibo la pregunta, por ejemplo, ¿la 4070 Super iría bien con esta placa? ¿O la 4070 Ti Super va bien con esta placa? Muchas veces les digo, la placa y la gráfica no tienen nada que ver. Sí tienen que ver, pero ya me van a entender por qué en realidad no tienen nada que ver. Absolutamente todas las placas
todas las placas, desde esta de aquí incluso, hasta, no tengo un ejemplo de gama alta, pero bueno, vamos al ejemplo de la gama más alta que tengo ahorita abierta. Hasta una placa como esta, dan 75 watts a la gráfica mediante, vamos a poner otra foto, mediante este puerto de aquí. Cuando tú pones la gráfica en ese puerto, por ese puerto la gráfica está recibiendo 75 watts. ¿Qué quiere decir? Si tu gráfica bajo carga consume 250 watts, significa que los cables de la fuente de poder necesitan darle solamente 180, porque 75 está dándole el PCI Express. Eso pasa en absolutamente todas las placas. No es que la placa de gama alta le da 200 watts por el PCI Express a la gráfica. Eso es lo mismo en todas las placas. Entonces por ahí ya me van entendiendo el por qué. No tiene nada que ver la elección de la placa porque todas hacen lo mismo. Todas te dan 75 watts por el puerto de PCI Express. Listo, ahí ya acabó el tema del delivery de energía. Eso es lo primero y lo más importante que ustedes deberían de saber. Ahora vamos a hablar acerca de la conectividad. Eso va a variar entre diferentes usuarios. Una vez que ustedes se garantizaron el delivery de energía para el procesador que ustedes van a elegir y saben que no van a tener problema con eso, ¿en qué cosas tienen que pensar? Tienen que pensar, por ejemplo, en cuánto almacenamiento quieren tener. Si es que ustedes quieren tener varios puertos M.2, como es el caso, por ejemplo, de editores de video, entonces sería bueno que se busquen una placa que tiene 3 puertos M.2. Porque en los editores de videos es realmente bueno que tengan un M.2 para sistema operativo y programas, otro M.2 para el contenido con el que trabajan y un M.2 para caché. Generalmente Adobe Premiere, por ejemplo, funciona mejor así. Acá, por ejemplo, esta placa, que es económica, tiene 3 puertos M.2. Uno está disipado y los otros 2 no. No sé si se puede ver más grande, creo que aquí se ve mejor. Estos 2 son 3 puertos M.2. Este también. Y este sí está disipado y estos 2 no. Algo extra que ustedes deberían de saber. ¿Por qué hay un puerto M.2 principal? Porque este se comunica directamente con el procesador. Le habla en primera persona. ¿Se dice en primera persona? No, primeros términos, no sé. Pero la cosa es que le habla de frente al procesador y no hay una latencia. Estos 2 de aquí le hablan primero al chipset que está aquí y luego el chipset le dice al procesador. ¿Ok? Es por eso que realmente programas y sistemas operativos están en este M.2. Ahora que ya vieron cuántos puertos M.2 quieren en la placa, la mayoría de personas necesita 2. La mayoría de placas tienen 2, pero ya saben cuántos puertos quieren tener. Elijan la placa de acuerdo a eso, o de repente solo lo que necesiten, no necesariamente lo que quieren, ¿no? Si es que quieren ahorrarse dinero sobre todo. Ahora que ustedes saben eso, tal vez ustedes están comprando una nueva computadora y están pasando discos de la anterior computadora. Eso quiere decir que no solo tienen M.2, sino que de repente también tienen puertos SATA. Ese es el otro tema con la conectividad. Vamos a agarrar ejemplo la ST-Lane. Acá estos puertos de aquí son SATA. Hay placas que tienen 6 SATAs, hay placas que tienen 4 SATAs. La mayoría de personas obviamente no está pasando 4 discos duros o 6 discos duros, 6 SATAs desde la otra computadora, pero igual revísenlo. Por ejemplo, si la placa es muy básica, solo tiene 2 puertos SATA, de repente ustedes tienen 3 SATAs que quieren pasar a la nueva computadora, etc. Otra cosa que tiene que ver con la conectividad son los puertos PCI Express de la placa. Acá va a ir la gráfica, porque este puerto PCI Express se comunica directamente con el procesador y obviamente para que te dé la mayor cantidad de FPS, tú quieres que la gráfica se comunique de frente con el procesador. Pero ¿qué hay de este puerto de aquí? Este puerto se ve igual que este, pero este habla con el chipset primero y luego el chipset le habla al procesador. ¿Qué puedes poner aquí, por ejemplo? Si tú haces stream y quieres poner... Vamos al ejemplo que yo tenía por acá abierto. Ahora sí, se me había olvidado abrir esta pestaña. Si es que, por ejemplo, tú quieres poner una capturadora por PCI Express, entonces ves que acá esta capturadora tiene esta conexión. Esto va a ir dentro de tu computadora. Acá me parece que hay una foto en donde se ve, aquí se va a poner. Entonces tienes que ver, de repente mi gráfica es muy grande y este puerto está muy cerca a la gráfica. De repente eso es algo que no van a poder hacer
en esta placa si es que le ponen una gráfica de repente muy gordita. Pero sí van a poder hacer en esta placa, porque acá puede estar la gráfica y acá abajo puede estar la capturadora, porque realmente las capturadoras solo utilizan 4 líneas de PCI Express y este puerto de aquí usualmente es 4 líneas. Si ustedes ven, esto encajaría perfectamente ahí. Entonces todo depende del uso, como ustedes están viendo. ¿Vas a usar esos puertos? La mayoría de gente no lo hace. Hay conexiones de audio también por PCI Express, o sea, capturadoras de audio por PCI Express. También hay capturadoras de video que son para streaming. Estas son las que tienen menos latencia, las que soportan más resolución, etcétera, ¿no? La mayoría de gente usa capturadoras que son por fuera de la computadora. Pero si tú eres de las personas que va a usar este tipo de cosas, entonces, bueno, asegúrate que la placa sea ATX, que tenga suficientes puertos PCI Express. ¿Qué más tiene que ver con la conectividad? Los puertos USB. Cada placa va a ser diferente con el tema de los puertos USB. Los fabricantes van a tener diferentes especificaciones para diferentes modelos, ¿ok? Vámonos, por ejemplo, a la Live Mixer. La Live Mixer es un buen ejemplo para explicar los puertos USB, simplemente porque es una gráfica hecha para streamers. Entonces tiene varias cositas pensadas para streamers y justo la conectividad USB que tiene es pensada para gente que hace stream. A ver, vamos acá. Ok, por ejemplo, esta placa tiene un total de 14 puertos USB. Un USB tipo C, tiene 8 puertos USB 2.0, tiene 2 puertos que se llaman Ultra USB Power y tiene 2 puertos que se llaman Lightning Gaming. Y tiene un puerto USB tipo A, creo que ese es 3.2, 10 gigabits. Si es que ustedes quieren saber las velocidades, las diferencias con los puertos USB, les voy a dejar estos enlaces. Por ejemplo, USB 2.0, ¿hasta qué velocidad va? A 30 megabytes. 3.0, 5 gigabits. 3.1, 10 gigabits. 3.2, 20 gigabits. USB 4, que está presente en las placas las X870 y solo es tipo C, van entre 40 y 80 gigabits, si es que no me equivoco. Creo que es 80 gigabits en realidad USB 4, pero bueno. Creo que tiene dos versiones, una de 40 y otra de 80, pero la cosa es que son puertos USB muy veloces. Acá, por ejemplo, tenemos una X870 ProRS, tiene dos USB 4. Aquí, USB 4, estos son tipo C. Si que ustedes quieren saber qué significa cada símbolo, les voy a dejar no solo este enlace en donde les explican las velocidades y también les explican los símbolos, pero también hay otra página en donde ustedes pueden ver los símbolos. Vamos a agrandarlo y de repente, bueno, vamos a explicarlos al toque. Esto va a estar en la descripción. El USB 2.0 es un estándar que tiene desde prácticamente los años 2000, comienzo de los 2000, transferencia de datos a velocidad USB 2.0 que viene a ser 30 megabytes por segundo. ¿Ok? Cuando algo ahorita, para que a ustedes les quede claro, cuando ustedes ven esto de aquí, ¿ok? Por ejemplo, este puerto de aquí tipo A es de 5 gigabits. No significa necesariamente que si tú conectas algo a ese puerto USB, por ejemplo, lo conectas y lo pones a un disco duro y quieres pasar información de tu computadora a ese disco duro, no necesariamente significa que va a ir a 5 gigabits por segundo, por si acaso. ¿Por qué? Para que vaya a 5 gigabits por segundo, el puerto ya sabemos que es 5 gigabits, pero tu cable y el dispositivo que está recibiendo la información tienen que ser capaces también de esa velocidad. Para darles un ejemplo, USB 4. USB 4, que bueno, son estos de aquí, son puertos USB, como ya les explicaba, muy veloces. Pero para poder sacar información, de repente, para agarrar el mismo ejemplo de tu computadora hacia un dispositivo, tiene que ser ese dispositivo también USB 4. Si no, va a ir a la velocidad mínima, porque todo esto es retrocompatible. A la velocidad mínima del dispositivo que estás utilizando. ¿Ok? O sea, dentro de la conexión, a la velocidad, a la menor velocidad de los dispositivos, de algún dispositivo de esa conexión. No sé si me mareé, pero creo que sí se entiende, ¿ok? Por ejemplo, tienes el puerto que es USB 4, tienes el cable que es USB 3.2 y tienes el dispositivo que recibe a USB 2.0. USB 2.0 va a ser la velocidad en la que trabaje. USB 4, por ejemplo, si te quieres comprar una X870, que la diferencia básicamente con la X670 es USB 4. ¿Vas a usar el USB 4? Para tú poder aprovechar esta velocidad necesitas un dispositivo USB 4, de repente un monitor que tenga
USB 4 porque a través de este USB uno puede sacar señal de video. O de repente un almacenamiento, un disco duro que sea súper rápido, como por ejemplo este de aquí. Tienes, por ejemplo, un disco duro que es de 40 gigabits, que es de un estándar USB 4.0 y que cuesta $300 un terabyte. O sea, necesitas literal sacar información súper rápido de la computadora. O sea, gigas y gigas en cuestión de segundos. Y tienes los dispositivos que van a aprovechar esa velocidad. O los vas a tener, vas a usarlos en el futuro. Eso ya depende de ti. Es por eso, ya me van empezando a entender por qué que me pregunte a mí como que este procesador o esta placa, o a veces me preguntan solo por la placa, ¿esta placa va bien? Yo no sé. La razón por la que no sé es porque no sé qué vas a hacer con la computadora. Yo no sé cuánta conectividad necesita, yo no sé qué puertos USB necesita, yo no sé cuántos periféricos le vas a poner a la computadora. Yo no sé nada de eso y sin eso yo no puedo recomendar una placa. Más bien, quien tiene la información, toda esa información para poder decidir sobre la placa, eres tú, porque tú sabes cuáles son las necesidades que tienes para tu computadora. Vamos a volver un ratito a la Live Mixer. La Live Mixer, por ejemplo, tiene 8 puertos USB 2.0. Los USB 2.0 generalmente la gente le pone periféricos, pues no mouse, teclado, porque son dispositivos que no necesitan mucho ancho de banda, pues, ¿no? Pero esta placa en particular tiene estos dos amarillos que se llaman Lightning Gaming. Estos son puertos USB 3.2 que han sido optimizados por la misma ASRock para funcionar con periféricos de gama, no sé, bueno, sí es gama alta, pero son periféricos que están diseñados para minimizar la latencia. O sea, si tú eres un gamer profesional o si tú juegas shooters de forma profesional, sí, y tienes el periférico que se beneficia de eso, estoy seguro que hay algunos modelos muy específicos de teclados que son carísimos y tienen ciertas especificaciones, los vas a conectar ahí. Eso es lo que te dice ASRock. Tú tienes ese tipo de periféricos, mouse y teclado, entonces ponlos aquí, porque aparte esos puertos USB están diseñados para darte la menor latencia posible. ¿Ok? Entonces por eso es que esta placa está diseñada para streamers de juegos. ¿Ok? También tiene dos puertos USB que se llaman Ultra USB Power. Estos también son 3.2, pero ASRock ha diseñado esos puertos USB para mantenerse aislados de forma electrónica de los otros puertos USB. Es más, estos puertos USB están agarrando voltaje de la misma fuente y lo hacen para que tú puedas conectar tus dispositivos de audio ahí y esos tengan la menor interferencia posible, el menor ruido posible. Ustedes ven, por ejemplo, cómo alguien que va a específicamente hacer streaming de juegos y de repente es un profesional de juegos se beneficiaría mucho de esta placa y de repente no tal vez de otra, que incluso tal vez esté más cara. Esta placa está como $200, le hace mucho más sentido a alguien que va a hacer streaming de juegos o que es un profesional de shooters y le hace mucho más sentido que una placa que, por ejemplo, que una, no sé, X670 Maximum Hero. Porque esta placa ha sido diseñada específicamente para eso. Así que incluso si ustedes tienen un uso con bastantes exigencias, por decirlo así, no necesariamente significa que simplemente se tienen que ir a comprar la placa más cara y listo. Va a depender bastante de qué necesiten específicamente. Así que ya saben, conectividad, puertos USB, cantidad de puertos de almacenamiento, cantidad de puertos PCI Express, cantidad de puertos SATA. Por último, también pueden ver las otras opciones de conectividad. Por ejemplo, estas conexiones de audio tiene audio óptico, que es este de aquí. Hay gente que sí lo va a usar, audio óptico. Si tú no sabes qué es audio óptico, probablemente no vayas a usar audio óptico. Así que no necesitas tener esto en una placa. Yo, por ejemplo, nunca he usado audio óptico. Sé que transmite una mejor señal para ciertos formatos, pero yo nunca he usado audio óptico. Entonces no voy a usar este puerto. Sino de repente voy a usar una placa que tenga las entradas que son así, las de micro, salida de audio, entrada de audio y listo. Tienes de repente internet de alta velocidad. Este de acá tiene 2.5 gigabits. Me parece que la Live Mixer tiene de 2.5 gigabits también. No hay una mejora en eso. Vamos a ver la Steel Legend por curiosidad. También 2.5 gigabits, pero hay placas de gama alta que tienen 10 gigabits. ¿Significa que tu computadora va a ser más rápida en cuanto al internet? No necesariamente. ¿Por qué? Porque tu internet tiene que ser de 10 gigabits, tu router tiene que ser capaz de 10 gigabits y tu cable tiene que ser capaz de 10 gigabits. Y ahí recién
vas a poder utilizar el puerto de 10 gigabits. Así que no simplemente porque ustedes ven especificaciones de conectividad en una placa significa que le están sacando provecho a esa conectividad. Tienen que tener los dispositivos y los cables de acuerdo a esa conectividad. Ahora que ya hablamos de conectividad, vamos a hablar de lo último que ustedes deberían de saber. Software. La BIOS de cada marca. ¿Ok? La BIOS va a variar, la interfaz de la BIOS va a variar de acuerdo a cada marca. ASRock tiene cierta BIOS, o sea, ustedes cuando entran van a ver que el menú se ve diferente, la interfaz se ve diferente a que si ustedes entran en una placa, por ejemplo, una de MSI, una de Asus, etc. Si tú eres una persona que simplemente va a activar la velocidad de la RAM, va a ser una curva de ventilación para su computadora, de repente de la BIOS, no hay ningún problema, todas las BIOS se van a aparecer. Si tú eres un usuario más avanzado que de repente quiere hacer overclock, generalmente, por ejemplo, la BIOS de MSI es la mejor en cuanto a eso. Asus y ASRock, yo las veo similares, eso también es una cuestión de preferencia, pero por lo menos la mayoría de personas que van y curiosean en la BIOS están de acuerdo en que MSI tiene la mejor BIOS. Los overclockers también están de acuerdo en que la mejor BIOS la tiene MSI. O sea, si tú quieres empezar a aprender más sobre tu computadora y de repente empezar a hacer overclock, de preferencia una placa de MSI. Otra característica de la BIOS, por lo menos que yo considero importante, aparte de todas las cosas que pueden hacer de overclock, que prácticamente todas las placas te dan, solo que la de MSI tiene una mejor interfaz. Bueno, regresando al tema, porque me estoy desviando, otra característica es Secure Erase. Secure Erase sirve para eliminar o formatear un M.2, un almacenamiento. Obviamente el almacenamiento también tiene que ser Secure Erase compatible. Eso sirve porque, por ejemplo, si es que tu Windows falla, y eso me sirve a mí, que yo armo computadoras, si es que la instalación de Windows falla, que pasa muy poco pero puede fallar, puedes irte a la BIOS y puedes formatear completamente la SSD desde la BIOS, porque desde el mismo Windows es muy complicado formatear una SSD que tiene un sistema operativo ya instalado, por más que ese sistema operativo esté fallado. Eso lo menciono porque, en mi experiencia, casi todos los modelos de placas y todas las marcas tienen menos Gigabyte. Gigabyte no tiene Secure Erase. Yo te encuentro placa de Gigabyte todavía que tenga Secure Erase. Entonces ha sido un poco más de dolor de cabeza tener que reparar Windows o poder simplemente poner mi SSD como si fuera nuevo desde la BIOS, que es algo súper fácil y que te facilita mucho la vida desde una placa de Gigabyte. Entonces, ese tipo de cosas así pequeñas son a considerar, y en mi experiencia son las dos únicas cosas que ustedes tienen que saber. ¿Quieren una interfaz perfecta y quieren meterse en overclocking más adelante? Váyanse por una placa de MSI. ¿Quieren todo incluido Secure Erase? Pueden elegir MSI, pueden elegir Asus, pueden elegir ASRock, solo no elijan Gigabyte. No les importa nada de lo que les acabo de decir, solo quieren hacer overclock a su RAM, hacer una curva de ventilación y listo. Cualquiera de las marcas, siempre y cuando cumplan las condiciones, la condición 1 y 2, bueno, la condición no, sino las información 1 y 2. Delivery de energía para el procesador que ustedes quieren y conectividad suficiente para el uso que le van a dar a la computadora. Un dato extra, que en realidad no es extra, sino que me estaba olvidando mientras grababa este video, es que si ustedes tienen un case, por ejemplo, que tiene USB tipo C, ustedes realmente quieren comprarse una placa que también tenga un puerto USB tipo C. Es esta conexión de aquí. Esta conexión de aquí, ¿ven? Si es que no se ve bien, vamos a ir... Creo que todas las placas que he elegido tienen conexión tipo C desde la placa hacia el case. Es esta de aquí. Simplemente por una cuestión de compatibilidad, de repente ustedes se compran un case que tiene puerto USB-C, pero la placa no, entonces un puerto prácticamente no va a servir. O de repente tienen una placa que sí tiene puerto USB-C y se compran un case que no, entonces no le va... O sea, pueden hacerlo, ¿no? De repente no le van a dar uso a ese puerto USB tipo C. Si ustedes quieren saber la velocidad de ese puerto, también está en las especificaciones de la placa. Si ustedes se van a especificaciones, pueden ver a detalle la conectividad. Por ejemplo, un USB 3.2 generación 2 tipo A. Se van a la página que les voy a dejar abajo en la descripción y ven, ¿cuánto es la velocidad de eso? ¿Tengo dispositivos que necesitan eso? Sí o no. Ya depende de ustedes. Por ejemplo, en el caso de esta placa, el puerto USB en la parte del frente es 3.2 Gen 1. Eso me parece que llega hasta 10 gigabits por segundo.
¿Okay? Entonces, si ustedes combinan esta placa con, por ejemplo, este case, que ya se me perdió el enlace, ¿dónde está este case? Aquí está el case. Si ustedes combinan esta placa con este case, significa que este puerto tipo C va a ir a una velocidad de 3.2 Gen 1, que si ustedes se van a la página que les voy a dejar en la descripción, pueden ver USB 3.2 Gen 1 a 5 gigabits por segundo. Una última cosa extra, ya que estamos aquí en esta página, es que este símbolo significa que el puerto USB, aparte de la velocidad ya mencionada, por ejemplo 3.2 Gen 2 en este caso, tiene delivery de energía. Ok, el delivery de energía varía de acuerdo a la capacidad de transmisión de datos de la versión de USB. No recuerdo bien cuáles son las especificaciones exactas, pero me parece que este de aquí debería estar llegando hasta 60 watts de alimentación, o sea, puede cargar un dispositivo a 60 watts. Eso generalmente ustedes no van a encontrar en las placas. Los puertos USB 4 sí o sí tienen hasta 60 watts, si es que no me equivoco. Pero sí o sí, los puertos USB 4 son capaces de cargar. Pero menos que puertos USB 4 que puedan cargar dispositivos por lo menos súper rápido o a una velocidad normal, no van a encontrar, porque generalmente las placas madre no traen ese tipo de especificación. Si es que ustedes ven aquí, no vamos a encontrar ese símbolo. Vamos a encontrar estos símbolos de aquí, pero no tienen el símbolo tipo como de batería que vemos aquí. Para terminar este video, me imagino que te estarás preguntando si es que eso es todo lo que yo necesito, y me imagino te has dado cuenta que la mayoría de usuarios necesita solo hasta la gama media en cuanto a placas. ¿Qué es lo que me están dando las placas de gama alta? ¿Me estoy perdiendo de algo? Bueno, ahorita les explico algunos de los detalles y cosas que tienen las placas de gama muy alta, las placas que cuestan $300 para arriba, que de repente otras placas no tienen, pero que son cosas, recuerden que la mayoría de ustedes no va a utilizar, 99.9% de las personas no va a utilizar. ¿Okay? Vámonos, por ejemplo, a la ROG Crosshair X670E Giro. Vamos a la galería, simplemente para explicar algunos detalles. Para comenzar, la cantidad de puertos al lado es mucho mayor, o es mayor a las de gama media, y de repente van a encontrar más puertos veloces. Pero de nuevo es algo que la mayoría de personas no va a utilizar, porque ya les expliqué que no solo son los puertos, sino también es el cable, también es el dispositivo. Una cosa que es bien común en este tipo de placas, por ejemplo, es esto de aquí. No sé si se llega a notar. No puedo agrandar esto, pero la cosa es que es una especie de pantalla que muestra dos números. Estos son códigos de error. Si es que tu computadora no prende, acá te va a salir un código. O sea, bueno, tiene que prender por lo menos la placa, pues, ¿no? Pero si tu computadora no termina de encender, o sea, no te muestra video, no abre Windows, te va a salir un código aquí, te vas al manual de tu placa y el código te dice específicamente cuál es el problema. Esta es una característica que generalmente usan overclockers porque ellos están haciendo bastante prueba y error. Y muchas veces la PC, bueno, Windows no prende, se vuelve inestable, etc. Y pueden saber específicamente qué es lo que está pasando. Otra cosa son detalles también estéticos, por ejemplo, todos los puertos M.2 disipados, tienen por ejemplo aquí RGB, tienen acá un botoncito para poder sacar la gráfica más fácil, el disipador del M.2 principal es mucho más gordito, tienen más conectividad USB, que de repente si es que ustedes quieres poner mucho RGB, de repente un case con pantalla y aparte también tu líquida tiene pantalla y vas a usar más puertos, más conexiones USB, entonces... conexiones USB me refiero a las conexiones USB que usan ese tipo de dispositivos, por si acaso. No estoy hablando de puertos en donde tú conectas un periférico. Pero generalmente la pantalla, por ejemplo, de una líquida NZXT Kraken usa una conexión USB que va aquí. Y estas placas te pueden ofrecer todo eso. En cuanto al VRM, por si acaso, este es un VRM que está sobreconstruido, o sea, está de más. Es un punto más que todo de marketing y de venta, porque comprar como tal VRM no es que sea muy costoso. O sea, los $100 más que tú estás pagando por una placa como esta es más que todo estética, que se han gastado mucho más en el VRM, porque los VRM conseguirlos no es que sea $50 más caro conseguir un VRM de 20 fases de poder a uno de 16. Bueno, gente, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Si fue así, denle like al video. También suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido. Y ya saben, con toda esta información ustedes ya pueden tomar la decisión sobre qué placas se van a comprar.
Ya no van a tener que ver como que esta es mejor que esta. No, vas y ves cuántos puertos M.2 necesito, cuántos puertos USB, cuántas fases de poder tiene, qué procesador voy a utilizar y ustedes toman la decisión por su cuenta. Si es que ustedes tienen dos placas que son del mismo precio y tienen las mismas características o se parecen demasiado para el uso que le van a dar y terminan comprándose una por la otra, ya es una cuestión estética. De repente a uno les gustó más que la otra. Pero si de repente están consiguiendo una placa para el uso que le van a dar a $120 y terminan comprándose una de $200 que les da las mismas especificaciones o no usan las especificaciones, gastaron $80 de más. Así que por lo menos ya saben, en este video no vayan a dejar ese tipo de comentarios de este procesador va bien con este modelo de placa o esta gráfica va bien con este modelo de placa. Eso lo pueden decidir ustedes. Gracias.